Notamos entonces que durante 7 días después de que Noé entró al arca, no había señales en el cielo de que algo pudiese ocurrir. Y ese fue un tiempo para probar fuertemente la fe de Noé y de su familia, porque esa tardanza confirmaba de que el mensaje de Noé había sido un error. Eso sirvió entonces para que la gente que estaba alrededor se reunieran y empezaran a ridiculizar y a gritar aún más a la gente que estaba adentro. Y empezaron a ser ya violentos, a pegar en la puerta del arca y tratar de entrar. Pero el octavo día se vieron nubarrones cubriendo los cielos y comenzaron los truenos, los relámpagos y grandes gotas de agua empezaron a caer. Algo que nunca se había visto. Se oscureció el cielo y la gente se empezó a preguntar, ¿será que Noé tenía razón de lo que había dicho? Esto entonces dio como resultado de que los animales que habían quedado por fuera se desesperaran y corriesen de un lado para otro. Las grandes cataratas y las fuentes del abismo fueron abiertas. Caía del cielo agua como si fueran cataratas y todo se oscureció. El agua que estaba debajo de la tierra irrumpió en la superficie brotando torrentes impresionantes de agua con una fuerza tremenda. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras que ellos mismos habían hecho, esos edificios de los cuales se enorgullecían, esos jardines fueron destruidos completamente, reducidos a escombros. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder de Dios. Árboles, rocas fueron lanzados en todas direcciones y el terror se llenó la mente de los hombres y de los animales. El mismo Satanás, que fue obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Ahora entonces lanzaban maldiciones contra Dios, culpándolo de la injusticia y de la crueldad. Y muchos como Satanás blasfemaron contra Dios y si hubiese sido posible, lo hubiesen quitado de su trono. Así que entonces se dieron cuenta de que lo que Noé había predicado era cierto. Y por temor al castigo empezaron a reconocer su pecado. Pero no fue un verdadero arrepentimiento, sino que era sencillamente un miedo a lo que les iba a ocurrir. No sentían repugnancia por el mal. Si este diluvio se hubiese parado, hubiesen vuelto a ser mezquinos y a presentar la misma carácter y actitud de antes. Los impíos sabían exactamente en qué consistía su pecado. Habían menospreciado la ley de Dios. No se han arrepentido de esto que habían hecho, sino que lo que hacían lo hacían por miedo a perder su vida. Algunos entonces en la desesperación trataron de romper el arca para entrar, pero la firme estructura con la cual había sido hecha soportó todas estas cosas. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen que ellos les ayudasen. Y algunas personas hasta se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de grandes animales porque sabían que los animales eran tenaces para conservar la vida. Y entonces subirían a los grandes picos más altos para ponerse a salvo. Sin embargo, los árboles fueron desarraigados y muchos que se habían subido a ellos fueron lanzados a las olas y fueron muertos. En muchos lugares se podían ver hombres y animales que luchaban por asentar pie en lo más alto que hubiese, pero eran rápidamente barridos por la furia del mar y de toda el agua. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran más objeto de burla ni de mofa. Así que entonces los que habían despreciado a Dios y a su palabra finalmente perecieron en las oscuras profundidades de este gran mar. La tierra será otra vez barrida en un futuro, pero no por agua, sino que será barrida por fuego.
y nosotros debemos estar preparados para ello. Esos mismos pecados que hicieron de que la tierra fuera destruida durante el diluvio son los mismos pecados que hoy en día encontramos. La intensa mundanalidad de esa generación hoy en día está igual o peor, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no reconocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en abundancia para que saciaran sus necesidades materiales. Su pecado consistió en tomar esas dádivas sin ninguna gratitud a Dios y se entregaron desenfrenadamente a la glotonería. El matrimonio fue pervertido, puesto al servicio de las viejas pasiones y bajas también. Hubo condiciones semejantes a las que hoy en día hay. Lo que es lícito, hoy en día se lo llama ilícito, y lo contrario. Todo es llevado a exceso. Se complace en el apetito sin restricción. Hoy muchos que profesan ser cristianos comen, beben en compañía de personas que no están convertidas al Señor. Y aún nombres de los que aparecen en las listas de honor de las iglesias están sometidos a la intemperancia y embrutecen sus facultades morales y espirituales. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales hoy en día. La integridad se sacrifica en aras del lujo y de la ostentación. El engaño, el soborno, el robo hoy en día se comete, se abusa de los humildes. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones hoy en día. El presente siglo, muchos países que se llaman cristianos se someten diariamente a crímenes horrendos que tristemente están muy alejados de lo que fue la creación de Dios. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor hoy envía a sus siervos al mundo con la amonestación, como lo hizo con Noé, para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento hacia Dios, Cristo les ofrece el perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. Durante 120 años el predicador Noé amonestó al mundo de la destrucción que se aproximaba. Su mensaje fue desechado, fue despreciado. Lo mismo sucederá hoy en día. Todas las advertencias serán vanas, no serán escuchadas. Dice el apóstol Pedro que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra hoy no tienen motivo de alarma, no dan la alarma de que Cristo viene. Nadie se turbe, dicen, porque los que hablan son alarmistas, no les pongan atención. Como hemos visto, Él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. Y San Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, dice 1 de Timoteo 4:1. Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y de las diversiones.
En los días de Noé, los grandes sabios y filósofos dijeron que era imposible que estas cosas ocurrieran. Hoy en día los hombres de ciencia dicen exactamente lo mismo. Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuese destruido por agua, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado, cuando todos consideraban que la profecía dada por Noé era un engaño y que le llamaban fanático, entonces llegó la hora. Como fue en los días de Noé, como será esto el día en que Cristo venga. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se lo espera, en el cual los cielos pasarán, grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellos serán quemadas por completo. Cuando los dirigentes religiosos hoy hablen de largos periodos de paz y de prosperidad, como lo hace el Papa hoy en día, cuando el mundo se dedique por completo a sus negocios y a sus placeres, a plantar y a edificar, a fiestas y a diversiones, desechando las amonestaciones de Dios, cuando se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos la destrucción de repente y no escaparán.